Hola, bienvenidos a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla, médico veterinaria apasionada por los animales. En este podcast conocerás sobre el comportamiento animal a través de investigaciones científicas que compartiré contigo de manera entretenida y accesible, con historias y anécdotas fascinantes. Nunca verás a los animales de la misma forma después de cada episodio. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están, queridos auditores? En este episodio nuevamente me acompaña mi hija, Rebeca. Hola, mamá, qué gusto estar aquí contigo nuevamente. Para mí también, hija. Sí, muy contenta de estar participando en este podcast. Bueno, vi que te llegaron muchos comentarios, que a la gente les gustó este nuevo formato. Sí, este formato de conversación, así que, bueno, sí. Continuamos. Estamos contentas por eso, sí, claro que sí, mi amor. Bueno, mira, en varios episodios de este podcast he compartido contigo, Rebe, y con las personas que escuchan acerca de la fascinante cultura de diversas especies animales. Por ejemplo, los chimpancés, los cachalotes, las guacamayas. Descubrir que la ciencia confirma la existencia de cultura no solo en humanos, sino también en otras criaturas, resulta para muchos sorprendente e inesperado. En esta ocasión hablaré sobre cómo hacer salvaje se aprende y la relevancia fundamental que tiene la cultura en otras especies. Para empezar, recordemos que cultura es, en sencillas palabras, la forma en que hacemos las cosas. Sí, para mí cultura es como tú dices, la forma en la que hacemos las cosas, cómo comemos. Algunos humanos usamos cubiertos, otros en otras culturas pueden usar sus manos, otros usan palillos, ¿verdad? Exacto, sí. La forma de vestir, la forma en que criamos a nuestros hijos, el lenguaje, en fin, así como nosotros tenemos distintas culturas, se sabe que los animales también tienen distintas culturas, ¿no? Sí, es muy increíble. Sí, es algo que se está descubriendo relativamente hace poco. Y bueno, faltan muchos animales por descubrir eso, solamente unos pocos, pero es porque son los más observados, ¿no? Lo que no se ha descubierto, yo estoy convencida de que no es porque no exista, sino porque no ha habido las suficientes horas de estudio, de observación, en fin, son tantos animales también. Y bueno, por supuesto que hay diferencia entre la cultura humana y la de los animales. La cultura humana son muchísimo más complejas, sin embargo, lo que tienen en común es que los conocimientos se comparten y lo que se aprende se transmite hasta que se vuelve una característica de esa cultura animal. La cultura es conocimientos y habilidades que se transmiten de individuo a individuo, de generación en generación. No es algo que está en los genes. Solo recientemente la ciencia está reconociendo que en muchas especies las habilidades de supervivencia se aprenden de los mayores, que a su vez lo aprendieron de sus mayores. Esto yo pienso que también quizás no han habido muchas investigaciones o las investigaciones no quieren concluir esto, porque es lo mismo que hablábamos en el episodio anterior sobre la risa, que tal vez es antropomorfizar a un grupo de animales, cómo van a tener cultura, o sea, eso se le deja para los humanos, ¿verdad? Sí, sí, pero ya no puede esconderse, o sea, es evidente por los hallazgos que han en muchos aspectos que bueno, ya lo vamos a ir comentando por aquí. Claro, es como que siempre se ha creído que los animales hacen todo por instinto. Exacto, sí. Y nunca nos imaginamos que ese conocimiento se transmite de padre a hijo. De hecho, por ahí en internet hay un video de un gatito bebé cuando viendo a su mamá cómo se está limpiando y cómo se está lamiendo, y él intenta hacer lo mismo y es muy gracioso porque es muy tierno, y no lo hace bien, pero bueno, así es, no es instinto, es que lo está aprendiendo. Lo está aprendiendo, claro, la está observando y lo está, sí. Entonces hacer salvaje definitivamente se aprende. Eso de salvaje, bueno, es porque son animales, pero tú misma me estás diciendo de un animalito doméstico que también son medio salvajes los gatos igual, son medio salvajes. Sí, la que tienes tú en tu casa, sí, es bien salvaje. No, es como todas. Bueno, para muchas especies la cultura es además de esencial, en este momento especialmente muy, muy frágil. Cuando las poblaciones de determinadas especies se encuentran en riesgo de sobrevivir,
por razones de pérdida de hábitat o comercio ilegal, su conocimiento cultural también empieza a desaparecer. Se ha evidenciado, por ejemplo, en aves como las alondras, que habitan en el norte de España y África, que produce en ellas una disminución en la riqueza del repertorio de cantos en la medida que avanza la expansión del desarrollo humano. Esto porque al disminuir sus hábitats o fragmentarlos, hay cierto aislamiento entre los individuos, lo que afecta su cultura en la transmisión de cantos. Esto es algo que ocurre con otras aves, también como gorriones. Mira esto, en un estudio se reprodujeron grabaciones de gorriones machos de corona blanca de hace 24 años. O sea, tenían 24 años investigándolo. Digamos que grabados hace 24 años, una grabación que se produjo 24 años antes, la pusieron actualmente, y los científicos observaron una disminución del 50% de la respuesta de los pájaros. Este fenómeno sugiere cambios en los dialectos de los pájaros y afecta las preferencias de las hembras. O sea, lo que es como si hubiera sido como una moda, lo que se... Sí, claro, lo que comunicaban o la forma en la que la comunicaban. En ese momento ya no corría, quizá porque el dialecto cambió, puede ser por pérdida de hábitat, fragmentación de hábitat, entonces ya no sigue. Y bueno, este fenómeno de la respuesta disminuida en un 50% sugiere cambio en los dialectos de los pájaros y afecta, como te decía, las preferencias de las hembras. Los gorriones que cantan dialectos locales tienen más crías, indicando que las hembras prefieren melodías familiares, lo que influye en la aceptación de pareja. O sea, todo está muy, muy relacionado. Y estos dialectos nuevos son menos complejos, son más simples y de una menor duración que los dialectos grabados hace casi un cuarto de siglo. Sí, eso es muy increíble, muy interesante. Otro ejemplo, muchas aves jóvenes aprenden observando a sus padres. Pongamos como ejemplo a los loros que habitan en varios países del Centro y Suramérica. Los loros en vida libre que se han estudiado, los polluelos aprenden llamadas individuales únicas que aprenden de sus padres, y esto es tal cual como cuando nosotros les ponemos nombres a nuestros bebés y enseñamos al niño quién se llama mamá, quién se llama papá. De hecho, estas identidades vocales ayudan a los individuos a distinguir vecinos, parejas, sexos e individuos, las mismas funciones que cumplen los nombres humanos. Muchos de ellos, como las guacamayas, se encuentran cada vez más en peligro de extinción. Su supervivencia, cuando son rescatados y protegidos hasta que están un poco más grandes, se hace más difícil, aunque las organizaciones de conservación intentan restaurar las poblaciones mediante la cría en cautiverio. Sí, claro, pero no es como llegar y entrenar pichones huérfanos para que reconozcan lo que es la comida mientras están en la seguridad de una jaula y luego simplemente abrir la puerta. Exacto, sí, no, exactamente así, no es así tan sencillo. En una jaula no se les puede entrenar para que sepan dónde, cuándo, cómo encontrar ese alimento, o sobre los árboles cuáles son los buenos sitios para anidar. Introducir aves jóvenes en el complejo mundo selvático desprovisto de la educación cultural que le habrían brindado sus padres es lento y arriesgado. Necesitan averiguar quién es quién y cómo interactuar con los otros individuos de su especie. Necesitan estar preparados para en un futuro escoger pareja, aparearse, criar polluelos. Claro. Bueno, por esta razón las guacamayas o los loros que han sido mascotas no pueden ser liberados. Siempre los mantienen en centros de rescate, en donde pasan ahí el resto de sus vidas. Tal vez un poco más libres que en una jaula, en una casa, pero claro, en un centro de rescate, porque no podrían sobrevivir en su hábitat natural. Es lo mismo debe pasar con otros animales que son silvestres y que la gente todavía quiere tener como mascotas y creen que cuando ellos los suelten en la naturaleza ellos van a volver Sí, que si en algún momento no les gustan o ya me molesta o cuando crece, exacto. Y no, es un daño que le harían tremendo. Sí, tremendo. Es un daño, eso del tráfico así de especies es un daño desde el momento en el que se captura porque se le mata a la mamá, se destruye esa familia, se lleva ese pequeño animal a una jaula o a una casa en donde lo tienen en condiciones que no son las normales y después crece o se lleva mal con la familia o... Bueno, me acuerdo de un libro que
que se llama Jenny, que es de una chimpancé. Sí. ¿Te acuerdas? Creo que lo leímos Sí, juntas. sí, lo leímos hace tiempo. Sí, y hablaba, claro, de una chimpancé que Ese libro era una ficción, pero sí, estaba basado en una historia real. No, sí, era una ficción, pero estaba basado en una historia real. Historia de esas hubo cantidad, porque hubo unos años en que les dio... Hubo un boom de personas que tenían monos en sus casas. No, y para investigarlos, sí, los hacían criar como bebés, los enseñaban a... Los vestían, les ponían pañales, claro, qué daño tan grande. Sí, tremendo. Pensar que hasta no hace mucho todavía hay gente que hacía eso. Bueno, y todavía lo siguen existe, haciendo, sí. Hay chimpancés en este momento en centros de rescate que han pasado por eso. O sea, una cosa increíble. Hay lugares como la Amazonía peruana, donde la conservación de las guacamayas se realiza estando ellas en estado salvaje, pero vigiladas y monitoreadas muy de cerca por un equipo científico. De hecho, ellas interactúan también con los científicos. Viven en un mundo dual, entre la selva y las bondades del mundo civilizado. Sí, yo me acuerdo de un episodio sobre las guacamayas, muy interesante. Aprovecho ahí de invitarlos para que lo vayan a escuchar, porque de verdad que habla de esto y es muy, muy interesante. Sí, fíjate que ahora que me acuerdo... han habido casos en que ellos están en la selva, estas guacamayas, pero si se enferman o si se hieren o algo, van en búsqueda o llevan a su compañero, qué sé yo, cerca de los científicos para que lo ayuden. O sea que están de maravilla en ese sentido, porque están asistidos, pero viven en libertad. Sí, ese episodio es muy, muy bonito. Si en un entorno determinado hay cambios acelerados, caso por ejemplo de la urbanización por parte de los humanos, la cultura, la transmisión de conocimiento facilita la supervivencia. Por eso es que es tan importante que los animales mantengan la cultura, porque eso eventualmente va a facilitar la supervivencia. Un ejemplo claro de esto que te estoy diciendo es cómo en algunos lugares las palomas y los gorriones han aprendido a utilizar sensores de movimiento para entrar en centros comerciales cerrados y buscar migajas. Otro ejemplo es el bastante conocido modo que tienen en algunos lugares los cuervos para lograr romper las nueces y hacerse con el contenido. Los dejan caer en la vía, pasan los autos por encima rompiendo las nueces, y el cuervo espera a que el semáforo haga detener a los autos y entonces sabe que ese es su momento para ir por la nuez abierta. Sí, hay videos en internet sobre eso, los he visto. Sí, hay videos, y eso fue algo que ellos tuvieron que aprender en el momento en que la civilización empieza a invadir sus espacios. Claro. Y bueno, lo transmiten a su descendencia. Se las ingeniaron para innovar y ver qué podían hacer en este entorno desconocido para sobrevivir. Y esto será transmitido a los que vengan después. Ejemplo de esto que te cuento hay, mira, decenas. Mencionaré uno más. Otras aves, los carboneros comunes, en una ciudad en Inglaterra en 1920, comenzaron a abrir con sus picos las tapas de aluminio de las botellas de leche que dejaba el repartidor. Y este comportamiento innovador se expande poco a poco a lo largo de 20 años. La evidencia de cambio cultural mediante estudios de investigación es algo novedoso. Incluso los científicos afirman que muchas veces los animales pueden cambiar un comportamiento ineficiente establecido por otro nuevo más eficiente. Pueden cambiar las tradiciones y propagarla a otros individuos. Un ejemplo de ello es que en menos de 30 años, el 40% de la población de ballenas jorobadas en Nueva Inglaterra adoptó una nueva técnica de caza. La decadencia de las poblaciones de arenques, su principal fuente de alimento, llevó a las ballenas a crear la estrategia de golpear el agua con sus colas para aturdir a las presas. Este método se ha difundido a través de la población gracias a la transmisión cultural. Estudios que han demostrado esto te los comento en un episodio anterior llamado El papel esencial de las personalidades en el comportamiento animal. Sí, me acuerdo. Sí, muy interesante también. Podemos ver que la cultura, la innovación y la personalidad de los individuos está estrechamente relacionado. Sí. La supervivencia, entonces, de numerosas especies depende de la adaptación cultural. Se han publicado más de 100 estudios sobre dialecto en aves, pero no solo se trata de aves, sino de una amplia variedad de animales, incluidos
Algunos peces. Imagínate, sí. Vamos a ver algunas maneras de hacer las cosas de algunas especies. Los delfines nariz de botella en la costa sur de Brasil conducen peces hacia las redes de pescadores para una parte de la captura. O sea, hay como una ayuda allí mutua, ¿no? Entre los pescadores y los delfines. Sí, los delfines ayudan a llevar los peces hasta las redes y ellos se quedan con algo de la captura. Es una actividad que realizan culturalmente tanto pescadores como delfines desde hace unos 140 años. Y otros delfines no lo hacen. Delfines que se especializan en una técnica de obtención de alimentos no socializarán con grupos que usan técnicas diferentes. Claro. O sea, eso ya ahí hace una diferencia de cómo tiene un tipo de delfín el alimento, cómo lo tiene otro, y ya es suficiente como para que no haya relación entre ellos. Claro, y también no es solamente cómo un tipo de delfines lo obtienen, sino cómo ese tipo de delfines que tiene el contacto con esos pescadores hacen ese comportamiento, y tal vez esa misma especie de delfín no hace lo mismo porque no tiene el contacto. Sí, es muy probable. Fíjate que son 140 años haciendo eso. Y las orcas, los cachalotes, que también son animales que viven en sociedades complejas, que se agrupan en familias y clanes, quienes se conocen, tienen un mismo dialecto y evitan escrupulosamente el contacto con miembros de otra comunidad. Toda esta organización social, toda esta cultura, la aprenden de sus mayores. La identidad dentro de un grupo, como vemos, no es exclusivamente humana. Los cachalotes aprenden y anuncian su identidad grupal. También lo hacen los murciélagos, los delfines, los loros, los cuervos. Sí, ahí también creo que los elefantes también, ¿verdad? Las madres le muestran el camino a dónde está el agua. También, sí, es lógico. Eso es súper interesante. Sí. Como las matriarcas, la mamá es la que enseña dónde están o cómo recorrer los caminos para llegar a ciertas fuentes de agua. Sí. El aprendizaje social de las rutas migratorias es esencial para varias aves como cigüeñas, buitres, águilas, halcones. Los mayores desempeñan un papel crucial al guiar a los jóvenes y transmitirles conocimientos sobre rutas estratégicas y puntos de escalada clave. Algo así es lo que se proponen conservacionistas que crían algunas aves en peligro de extinción y, manejando un ultraligero, les enseñan a estas la ruta para sus primeras migraciones. Increíble. Imagínate, sí. Yo he visto ahí un biólogo que lo hace con un ave en especial y les enseñan todo y todo en pos de la conservación. Sí, claro. Todos ellos nacidos en cautiverio, las aves, pero les van enseñando. Ellas utilizan este conocimiento y que es obtenido artificialmente. Mamíferos jóvenes como alces, bisontes, ciervos, ovejas salvajes, cabras montesas y otras aprenden rutas migratorias y destinos cruciales de los guardianes más antiguos de su conocimiento tradicional. Los conservacionistas han reintroducido mamíferos en algunas áreas donde han sido exterminados, pero debido a que los animales liberados en paisajes desconocidos no saben dónde está la comida, dónde acechan los peligros o a dónde ir en los cambios de estación, muchas translocaciones han fracasado. Claro, por eso es la importancia de la transmisión cultural. Los chimpancés también tienen diferencias culturales. No todos los chimpancés se comunican gestualmente de la misma forma. Imagínate, increíble, porque lo que significa en un grupo de chimpancés con un gesto, en otro no significará nada. Bueno, y pasa lo mismo con los humanos. También, lo que para unos pueden ser un gesto de aprobación, para los otros significa otra cosa. O no significa nada. Sí, algún gesto con la mano, no sé. Exacto, sí. Aunque hay algunos que son universales. Sí, también. Gestos universales. Sí. Bueno, no todos utilizan las mismas herramientas para obtener alimento, Claro. No todos se curan de la misma forma cuando se sienten enfermos. Eso también lo comento yo en el episodio de zoofarmacia. Uh-huh. Como, por ejemplo, con una malestar de estómago, unos se curan de una manera, otros se curan de otra manera, totalmente diferente, y es utilizando los recursos que tienen a la mano. Sí. No cortejan igual también. Uh-huh. Toda esa información proviene de los grupos y hábitats donde viven. Y por información recolectada en los últimos 50 años, los científicos señalan
que se han encontrado 39 tradiciones culturales dentro de los grupos de chimpancé. ¿Qué Wow. tal? Sí. Increíble. A medida que la tierra, el tiempo y el clima cambian, algunos aspectos del conocimiento cultural serán los billetes necesarios para abordar el futuro. Otros se extinguirán. Claro. Así que lo que está en juego no son solo números. No, lo que está en juego es modos de saber estar en el mundo. La cultura no es solo una preocupación boutique. El conocimiento cultural es lo que permite que muchas poblaciones sobrevivan, y mantener el conocimiento sobre cómo vivir en un hábitat puede ser casi tan importante para la persistencia de una especie como conservar el hábitat. Exacto. Ambos son necesarios y la diversidad cultural en sí misma es una fuente de resiliencia. Y para terminar, te contaré acerca de observaciones que realizó la doctora Jane Goodall y que relata en su libro A través de una ventana, 30 años estudiando los chimpancés. Siempre termino con una anécdota que tiene que ver con el tema del que te estaba hablando. Sin embargo, aunque esta vez no será así, quiero compartir con ustedes el relato que hace Goodall, especialmente por su fascinante interpretación. La doctora Jane Goodall ha sido testigo de un comportamiento especial en los chimpancés cuando se aproxima una tormenta o cuando se encuentran cerca de una cascada. Ella relata que cuando el chimpancé escucha desde lejos el sonido rugiente de una cascada, su pelo se eriza y comienza a moverse un poco más rápido. Al llegar a la cascada, inicia un balanceo rítmico, se pone erguido, recoge piedras grandes y las lanza a la cascada durante unos 10 minutos. A veces trepa por las enredaderas y se balancea, sumergiéndose ligeramente en el agua que normalmente evita. Luego se sienta en una roca en el arroyo, observando tranquilamente el agua mientras cae y viéndola cómo se aleja. La doctora Goodall no puede evitar sentir que esta exhibición o danza, como ella le llama, es provocada por un sentimiento de asombro, similar al que nosotros experimentamos. El cerebro de los chimpancés es tan parecido al nuestro que tienen emociones claramente similares como tristeza, miedo, desesperación, en fin. Si poseen una capacidad intelectual que creemos única, ¿por qué no también sentimientos de espiritualidad y asombro ante cosas que están fuera de sí mismos? Lo mismo ocurre durante una fuerte tormenta. Los chimpancés reaccionan así cuando el viento comienza a aullar en el valle. Quizás están desafiando al viento, a la lluvia, o quizás es el mismo tipo de asombro que nosotros sentimos y que podemos manifestar verbalmente, pero que ellos expresan con este fantástico baile rítmico. La doctora Goodall sugiere que podría tratarse de una forma elemental de espiritualidad. Y a lo que yo creo que se refiere la doctora Goodall es que es algo similar a lo que probablemente experimentó nuestro ancestro. Incluso pongamos, por ejemplo, nuestro ancestro común con los chimpancés y bonobos. Posiblemente sintieron un misterio existencial en torno a los truenos, a los relámpagos, al granizo, llevándolos a contemplarlos con una mezcla de fascinación y reverencia. Hasta aquí con el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? Me encanta. ¿Te gustó? Sí, me gusta mucho. Viste que lo importante, tú que has trabajado en conservación y te interesa tanto la conservación, lo importante de la cultura, Sí. para la supervivencia. Sí. Bueno, entonces, espero que les haya gustado, sí. Y que nos sigan escuchando, que punteen el podcast, que comenten, que nos cuenten qué les parece, algunas preguntas o algún tema en especial que quisieran escuchar. Sí. Y que nos visiten en el Instagram, porque subo contenido prácticamente todo el tiempo, sí. Contenido distinto al que hablamos en el podcast. Contenido muy interesante ahí en el Instagram. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.